Con ustedes, la magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Buenos días, compañeros magistrados. Buenos días, personal del Tribunal de Justicia Administrativa. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta conferencia que corresponde al ciclo que hemos iniciado de conferencias virtuales todo el mes de julio. Me da mucho gusto y agradezco mucho al magistrado Héctor Flores Piedra, titular de la Sala Regional Chilpancingo, que disertará una conferencia muy importante para el trabajo diario del Tribunal de Justicia Administrativa. Indudablemente que el tema de la interpretación y argumentación jurídica son relevantes materias, relevantes herramientas del uso cotidiano del quehacer jurídico de todos los que trabajamos en este tribunal. Gracias, magistrada Virginia López Valencia, compañera de pleno del Sala Superior, quien moderará esta conferencia. Tienes la palabra, estimada magistrada, doctora Virginia López Valencia. Gracias, muy buenos días. En realidad es muy importante que continuemos con este espíritu positivo, con este ánimo de contribuir con nuestras aportaciones a la actualización de los conocimientos dentro del personal y fuera de él para las personas interesadas en seguirnos en este interesante ciclo de conferencias. Hoy me toca presentar a un compañero del tribunal, a un magistrado ampliamente reconocido por su desarrollo profesional en la academia, en la política y sobre todo dentro de la vida institucional de este tribunal. Me refiero al maestro Héctor Flores Piedra. Él es originario de Acapulco. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene maestría y doctorado en Derecho Fiscal en el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico. Su experiencia profesional ha sido abogado postulante en materia civil, mercantil, familiar, penal y amparo. Agente del Ministerio Público Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República. Secretario General del Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Titular de las salas regionales de Iguala, Chilpancingo, Ciudad Altamirano y Tlapa de Comonfort. Actualmente se encuentra adscrito en la Sala Regional Chilpancingo. Él, dentro de su vida académica, es catedrático de la Universidad Americana de Acapulco, Campus Chilpancingo, en las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho Constitucional y Garantías Individuales. Catedrático del Colegio Mayor de San Carlos, Campus Chilpancingo, en las asignaturas Teoría Económica del Derecho Administrativo, Teoría Económica, Derecho Administrativo y Derecho Tributario. Catedrático del Centro Universitario del Pacífico Sur, Campus Tlapa de Comonfort, en las asignaturas de Derecho Administrativo primero, Derecho Administrativo segundo y Derecho Procesal Administrativo. Como vemos, tiene una vasta experiencia en su vida, tanto profesional en el ejercicio de la abogacía como dentro de la judicatura, así como ha sido formador de varias generaciones de abogados. Para mí es un gusto y una distinción acompañarlo en esta conferencia que hoy nos disertará sobre la interpretación y argumentación jurídica. Magistrado Héctor Flores,
Sea usted bienvenido y escucharemos con atención el desarrollo de esta interesante conferencia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, magistrada Virginia López Valencia. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Celebro la ocasión de estar compartiendo hoy con ustedes y agradezco a la magistrada presidenta Olimpia Godínez Viveros la oportunidad de participar en este importante ciclo de conferencias. Saludo con todo afecto a mis compañeras y compañeros magistrados, al personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, así como al público en general que nos acompaña. Voy a exponerles un tema relativo a la interpretación y argumentación jurídica. A ver, permítame. Y lo he estructurado de dos formas. Primeramente, hablaremos de la interpretación, de su esencia en el ámbito jurídico y comentaré sobre algunos de los criterios de interpretación más comunes. Enseguida abordaré el tema de la argumentación con su definición relativa al ámbito jurídico y enunciaremos algunos tipos de argumentación que se emplean con mayor recurrencia. Por cuanto al tema de la interpretación jurídica, comenzaré diciendo que las nociones de interpretación tienen como punto de partida los problemas del lenguaje y sus significados. Conceptualización sencilla, simple. Podemos entender a la interpretación como la explicación de la significación o sentido que se da a un texto normativo, norma jurídica o ley. Para explicar de mejor forma esta figura, aludiré definiciones de dos juristas que son referencia en el tema de la interpretación. Me refiero a Ricardo Guastini y al español Manuel Atienza. Guastini, por su parte, nos refiere que el propósito fundamental de la interpretación jurídica es adscribir un determinado significado o sentido a un texto normativo, a partir del cual éste podría esclarecerse. Así lo ha considerado al establecer que uno de los objetivos de la interpretación jurídica es asignar o darle significado, sentido a un texto de acuerdo al criterio propio de cada individuo. Por su parte, Atienza nos define la interpretación de una forma un poco más elaborada, porque supone el tránsito de un enunciado a otro. Nos afirma que un enunciado está sujeto a interpretación cuando suscita dudas respecto a su significado y o alcances en cuanto al resultado. Entonces existe una relación entre un texto previo, el intérprete, y un nuevo texto. Es decir, señala tres elementos que son un enunciado a interpretar, un enunciado interpretativo y un enunciado interpretado. Así pues, tenemos que la interpretación jurídica es fundamental en la práctica para los operadores jurídicos. Estos básicamente son los jueces, los legisladores, los abogados, los académicos, los investigadores del derecho y en general, como lo dijo el jurista español Gregorio Pecés Barba, con una habitualidad profesional
se dedican a actuar en el ámbito del derecho, sea como creadores, como intérpretes, como consultores o como aplicadores del derecho. Y se diferencian precisamente por ese papel que caracteriza su actividad del común de los ciudadanos. Los operadores quienes esencialmente generan interpretación del derecho en sus distintas ramas. En esa gran variedad surge o se da también una gran cantidad de interpretaciones bajo consideraciones personales, subjetivas, independientes unas de otras. Estimo importante señalar aquí lo que un filósofo alemán, Immanuel Kant, del siglo XVIII, refirió que no hay duda que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Y bajo esa idea o pensamiento genera varios juicios, entre ellos el juicio a priori y el juicio a posteriori. El juicio a priori, aquellos que no tienen su fundamento en la experiencia, sino en el ejercicio de la cura. Por ejemplo, todo es mayor, el todo es mayor que las partes que lo componen. ¿Sí? Es una asimilación a priori. No requerimos tener tanta experiencia para saber esa circunstancia. Y en el tema de los juicios a posteriori, se verifican recurriendo a la experiencia. Son juicios empíricos y se refieren a hechos. Por ejemplo, los perros son fieles. Tenemos que conocer antes a los perros para saber que son unas mascotas leales, fieles, y generamos esa orientación, esa idea a partir de que los conocemos. La interpretación de los textos jurídicos es una productiva, no reproductiva respecto de la voluntad de su autor. Cuando interpretamos jurídicamente, lo que hacemos es descifrar una información previamente establecida por el legislador en un texto normativo. Y es en este caso en el que el intérprete produce una idea propia y no reproduce la voluntad del legislador, que ya quedó en el pasado. Es decir, una vez que el texto normativo existe, la interpretación ya tiene una independencia respecto de su autor. Y es en esta parte en donde no todas las personas u operadores jurídicos entienden los textos de igual forma. Esto es porque cada persona tiene una circunstancia de vida particular, una forma de ver las cosas de manera muy singular, distinta a la de los demás. Cada quien cuenta con una formación profesional y experiencias diferentes. Por eso, muchas veces resulta complejo poder consensar las interpretaciones. Esa es una de las razones por la que en los procesos judiciales las resoluciones de instancias definitorias, las resoluciones que deciden los actos son colegiadas, precisamente porque no hay una garantía de que dos personas expertas en temas jurídicos deban llegar a la misma conclusión o resultado interpretativo. Entonces, en esos casos las resoluciones se definen por mayoría de votos en función de las consideraciones de cada resolutor cuando se actúa de manera colegiada. Para llevar a cabo la interpretación se presupone un conocimiento del uso del lenguaje, de vocablos jurídicos y de sus significados técnicos. Los textos normativos pueden ser complejos. Cada uno tiene un contexto en el cual y por el cual se emite en una determinada época. Es esta precisamente la que determina el contexto histórico. Muchas veces a través del tiempo cambian los presupuestos bajo los cuales nació un texto jurídico. Por ejemplo, hace poco más de 100 años, en la época de la creación de nuestra actual Constitución General de la República,
Se establecieron derechos fundamentales y garantías legales para todas las personas, pero las circunstancias eran diferentes a las de ahora. No se tenían las mismas ideas que hoy en día se tienen, por ejemplo, en temas de igualdad entre el hombre y la mujer. Tampoco respecto del tema de matrimonios igualitarios. Ahora los derechos se entienden y se interpretan de una manera diferente. El contexto histórico es diferente. La situación social ha cambiado. Algunas cosas se han tenido que reconceptualizar, lo que ha dado lugar a nuevas interpretaciones de todos los derechos. Actualmente, en el tema de la pandemia del COVID-19, hemos visto que ningún país estaba preparado para eso. Y me atrevo a asegurar que las personas de mayor edad que viven actualmente en este planeta no habían vivido una experiencia como esta, ¿sí? Con esta magnitud, con estas características, con estos efectos económicos, sociales y políticos tan impactantes globalmente. De ahora en adelante, sin duda, se habrán de prever de manera legal los problemas por contingencias de salud de grandes magnitudes y con esto generar nuevas consideraciones, nuevas reconceptualizaciones y evidentemente nuevas interpretaciones por cuanto a la salud y tal vez por cuanto a otros temas distintos a la salud, en tratándose de situaciones que afectan a todo el mundo. Lo anterior nos lleva también a tener que incrementar el catálogo de asuntos de carácter administrativo, o mejor dicho, de asuntos relacionados con la administración pública, en los 3 órdenes de gobierno que puedan tramitarse en línea, como lo indicaba nuestra compañera Virginia López Valencia en la conferencia que disertó la semana pasada. Tuvo que señalarse la necesidad de establecer ahora muchos trámites en línea. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita, en el ámbito municipal, el trámite en línea debidamente requisitado para la adquisición de un espacio de panteón. Esto en consideración al gran número de personas fallecidas y a las complicaciones que se han tenido en esta contingencia para el acercamiento físico, que se ha tenido que guardar una sana distancia como prevención al COVID-19. Respecto de los temas jurídicos procesales, pronto se deben de regular los juicios en línea, en todas las materias jurídicas, en todas, de manera uniforme en todo el país. Es importante distinguir que la interpretación de la ley y la interpretación del derecho es diferente en función de la opinión que nos da Isabel Infante Vidal. Nos refiere que la interpretación de la ley supone aclarar el significado de una disposición jurídica o texto normativo, mientras que la interpretación del derecho se refiere a la reconstrucción del sistema jurídico a partir del planteamiento de un determinado caso al que debe darse una solución. En ese tenor, para explicar de manera un poco más técnica el tema de la interpretación, aludiré primeramente a las clases de interpretación y enseguida a los métodos de interpretación. Por cuanto a las clases de interpretación jurídica, se definen a partir de quién interpreta, es decir, a partir de su autor. Las más comunes son la doctrinal, la judicial, la auténtica y la popular. La interpretación doctrinal de la ley es una visión técnica fundada en ciertos criterios que hacen los juristas doctrinarios, de quienes, de acuerdo al razonamiento de la argumentación vertida en sus investigaciones, puede ser muy persuasiva y de mucha utilidad para otros juristas. Hemos tenido
como experiencia, los que hemos ejercido este ámbito, litigantes como juzgadores, que hemos tenido que recurrir a nuestros textos de esos investigadores del derecho, de esos que se dedican a analizar el derecho de manera objetiva. Y hemos tenido que echar mano para resolver a partir de las consideraciones de unos asuntos. La interpretación doctrinal es esta a la que me refiero. La interpretación judicial de las normas la constituye la función de los juzgadores, es decir, de todos aquellos que cumplen una función jurisdiccional. Mención especial merece la actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al desentrañar el sentido de las leyes sienta o crea jurisprudencia como función unificadora del criterio legal a fin de aplicarla obligatoriamente en casos similares por parte de juzgadores inferiores. La interpretación auténtica de las normas implica la definición de la norma que lleva a cabo el propio legislador, es decir, la que establece el propio autor del texto normativo a través de otro texto emitido con posterioridad. Evidentemente se constituye en vinculante porque es parte de los ordenamientos positivos. La interpretación popular consiste en la significación que se da a la norma a través de una visión no técnica que lleva a cabo la persona no experta en temas de asuntos legales. Casi todas las personas opinan en relación a en algún momento, en relación a alguna disposición legal, ¿no? Y algunas personas que no son expertas en temas legales, por ejemplo, y que tienen que ver con esa actividad, pues la hacen los juzgados populares. Por cuanto a los métodos de interpretación jurídica, tenemos que estos son los medios de que dispone el intérprete para establecer los posibles sentidos o alcances de la ley o textos normativos. Los comúnmente utilizados considero que son los métodos literal, teleológico, sistemático, el lógico, el histórico y el sociológico. El método literal o gramatical es el que se utiliza para establecer el sentido de los textos normativos a través del entendimiento del significado de sus propias palabras y de la utilización de sus signos gramaticales. El método teleológico se utiliza para determinar las causas y los fines que tuvo en consideración el legislador para crear la norma. Es denominada finalista, ya que trata de desentrañar cuál es la finalidad pretendida por el texto normativo. El método sistemático o de interpretación armónica se utiliza para establecer el sentido y alcance del texto normativo analizado armónicamente en relación con otras disposiciones de la ley, normas relacionadas con esta, como parte de un todo. El método lógico es el mediante el cual se trata de establecer la correspondencia entre la voluntad del legislador plasmada en un precepto y el caso concreto al que se pretende aplicar. El método histórico es el utilizado para encontrar el sentido del precepto a interpretar mediante el análisis de los antecedentes legislativos del mismo. El histórico permite interpretar el derecho legislado, aludiendo para ello a la historia del texto legal que se trata de interpretar. El método sociológico consiste primordialmente en que el intérprete, para poder descubrir el sentido y el alcance de la norma, tome en cuenta los diferentes elementos de la realidad social, de donde se aplicará la norma, o más bien para el caso en el que se aplicará la norma de manera específica. Algunos ejemplos
solo por cuanto al tema de la interpretación, podemos observarlos en algunos criterios que ha definido la Corte. Por ejemplo, el que nos señala por cuanto al vocablo podrá. En este vocablo, en cuanto a este vocablo de podrá, hay una tesis 174-55 que refiere que el vocablo podrá no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo. Es decir, pues no es de que si quiero o no, de que si puede no y no pasa nada. O sea, si no lo hace, entonces ya no tendrá la opción de interponerlo. Esa es una consideración de la primera sala de la Suprema Corte. Por su parte, el Poder Legislativo ha definido el término podrá de una manera un poco distinta cuando en la Constitución antes de 2015 se señalaba la facultad de las entidades federativas para instituir tribunales de lo contencioso administrativo. Y señalaba, las entidades federativas podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo. Después del año 2015, esta fracción del artículo 116, fracción quinta, ese vocablo fue sustituido por el deberá. Entonces, el Poder Legislativo hizo una interpretación diferente en relación a lo que se señaló por parte del Poder Judicial. Es decir, no era potestativo podrá, podrá. Eso no obligó a todos los estados a tener tribunales de justicia administrativa. Por ejemplo, algunas entidades, los últimos que se establecieron fue a partir del 2015, entiendo que en Puebla y en Coahuila, estos tribunales para precisamente ya contar con estos órganos de justicia a partir de la definición de los vocablos podrá y deberá. Esa es una interpretación que se dio por parte de un poder respecto de otro, ¿sí? En el tema de la interpretación, por ejemplo, tenemos que ahora en la pandemia se implementó en Acapulco un programa Hoy No Circula. Habría que ver si la legislación aplicable autoriza al ayuntamiento a implementar un programa Hoy No Circula de manera expresa. Si no lo hace, obviamente en consideración de esta contingencia, sí yo estimo que se podrían tomar medidas, como por ejemplo, establecer la limitación vehicular. Sin embargo, pues sí se requería de tomar un acuerdo de cabildo y sí se requería de dar publicidad en una gaceta municipal para efecto de hacerlo público y de hacerlo general. Entonces, ¿qué interpretación se hizo en relación a esto? Pues se implementó, entiendo que creo que nunca se le dio una publicidad en la gaceta municipal a este programa y menos sé si hubo un acuerdo de cabildo. Entonces, ¿qué interpretación? Hubo una finalidad, hubo a lo mejor una consideración, una interpretación teológica por cuanto a que se faculta al ayuntamiento, se faculta a la figura del presidente municipal a establecer alguna medida, pero pues siempre se requiere de cumplir con un aspecto formal para implementarlo, para llevarlo a cabo. Esta es una circunstancia que aquí entiendo hubo alguna controversia y parecer que no se llevó de manera adecuada. En otro tema, otro ejemplo, por ejemplo, el tema de la analogía de los vocablos en una
en la legislación de Hacienda de algunas entidades federativas, se establece que algunos impuestos, como el caso del 2% por remuneraciones al trabajo personal, pues se señala por qué conceptos se va a tener que contribuir con el 2% por concepto de nómina. Sin embargo, señalan algunas disposiciones de algunas entidades, algunos conceptos, y al final cierra diciendo, y otros conceptos de naturaleza análoga. Eso da a quien va a aplicar esa ley, a quien va a generar una interpretación de esa disposición, pues de hacerlo de una manera muy, muy extensiva, muy amplia, tal vez a irse a conceptos que si no están grabados en la ley, pudiera ser, o que si no están señalados en la ley, pudiera ser que se vulnere un poco lo que dispone el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que nos señala que los mexicanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, pero obviamente con algunos aspectos contributivos que están dispuestos en la ley. Hay un principio que señala que no hay tributo sin ley. Entonces, si alguna circunstancia contributiva no está en la legislación, bueno, pues ahí puede haber una controversia en el tema de la interpretación. Aquí entonces, ¿qué tenemos que, por cuanto a este tema, en nuestra actividad jurisdiccional es muy importante conocer del lenguaje, fundamentalmente en su aspecto semántico, que se refiere al significado de las palabras, y en su aspecto gramatical, que se refiere a los elementos de la lengua y forma en que esos elementos se organizan y combinan. Vamos hasta aquí el tema de la interpretación, que es muy, muy compleja. Hay muchas consideraciones, muchas corrientes, muchas teorías en este tema, pero algo así sencillo pudiera tenerse en esta charla. En cuanto al tema de la argumentación jurídica, tenemos que, en congruencia con lo establecido en el Diccionario de la Lengua Española, la autora Graciela Fernández Ruiz nos refiere que argumentación es la acción de aducir, alegar, de dar argumentos que constituyen razonamientos para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. La retórica, en armonía con lo establecido en el mismo Diccionario de Lengua Española, se define como el arte de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Y esta definición cobra especial importancia en la argumentación, porque es el medio para dar razones convincentes. La argumentación jurídica es el lenguaje resultante de una aplicación de reglas y principios para la solución de controversias que se plantean en el ámbito del derecho. También se emplea en actividad de quienes son juristas como académicos, investigadores, litigantes y los que participan en las instancias jurídicas que los diversos órganos de los poderes y particularmente para sostener y defender sus correspondientes premisas o proposiciones en las actividades jurídicas que realizan. El profesor Atienza, citando a Paul Lorenzen, señala que argumentar es un acto de lenguaje que solo cabe efectuar en determinadas situaciones. En el contexto de un diálogo, la argumentación surge cuando aparece una duda o se cuestiona un enunciado y se acepta que el problema se ha de resolver por medios lingüísticos. En el ámbito jurisdiccional, la argumentación jurídica es una disciplina, una técnica que tiene por objeto la racionalización de las razones
y los elementos que el derecho proporciona. Es decir, un conjunto de principios, un conjunto de reglas que determina de manera el juzgador al emitir una decisión racional, práctica y afectable. La argumentación jurídica pretende que las razones que se utilizan en el mundo del derecho sean las más correctas y que esas razones se basen en valores, en la moral y en la ética. La teoría de la argumentación divide en dos grupos distintos los tipos de argumentación, el lógico y el retórico. En el tipo lógico, el argumento se presenta como la forma de razonamiento válido que se estructura mediante dos proposiciones o premisas y una conclusión. En el argumento retórico, el aspecto más importante no es la validez de las premisas que integran el razonamiento, sino su capacidad de convicción que se realiza a través de la persuasión. Jaime Cárdenas Contreras refiere que existen diversas formas de argumentación, de los que solo me referiré respecto al argumento falaz, porque son varios, y creo que es algo que debemos de tomar en cuenta quienes juzgamos, quienes realizamos trámites de juicios. La falacia es un argumento que parece correcto, pero que no lo es. Se puede incurrir en una falacia por inadvertencia, por error, por equivocación o por falta de argumentos. Sobre el particular, apunta el doctor Cárdenas que hay quienes pretenden convencer con argumentos falaces. Y, por ejemplo, incurre en una falacia cuando se pretende probar algo sin argumentos adicionales, lo que se llama la petición de principio. Por ejemplo, decir, yo creo que es correcto porque yo creo que es así, sin ningún argumento, con ausencia de razones, como las falacias que apelan a la autoridad, que se dan la razón por ser autoridad, como el jefe o superior jerárquico, el profesor o hasta la mamá, que dispone de autoridad y se hace lo que ella dice porque ella lo dice. Otra falacia es debida a razones defectuosas. Por ejemplo, el emplear generalizaciones apresuradas porque una o dos personas hayan realizado tal o cual cosa. Hay una falacia de misericordia cuando se quiere tener éxito en la pretensión, rogando o queriendo inspirar lástima. Y una falacia ab hominem, entre muchas otras, cuando se descalifica una razón o argumento y en lugar de atacar al argumento o a la razón, se ataca a la persona. Sí, eso es muy común en los tribunales cuando los abogados no comparten alguna consideración. Bueno, pues ahí hemos visto que más allá de dar argumentos, atacan al secretario de acuerdos, al actuario, al juzgador, ¿sí? Bien, vamos con los tipos de argumentación lógica. Estos son, entre otros, la argumentación deductiva, la argumentación inductiva, la argumentación abductiva y la argumentación por analogía. Estos cuatro tipos de argumentación constituyen lo que se conoce como razonamiento lógico. En la argumentación deductiva, los argumentos deductivos extraen una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es, porque es comprobable y verificable.
La argumentación deductiva proviene de razonamientos que se hacen en torno a las premisas. Si se presentan premisas válidas, la conclusión debe ser válida. Es necesario destacar que la argumentación deductiva presenta una limitación. Estos argumentos carecen de evidencia más allá de la que está presentada en las premisas, por lo que se requiere el empleo de otros recursos para sustentar los argumentos. Por ejemplo, una primera premisa, Juan deberá aprobar los exámenes físico, psicométrico y de conocimientos para graduarse de policía. En una segunda premisa, Juan no aprobó los exámenes para graduarse de policía. En una conclusión, Juan no se graduó de policía. Entonces, esto nos lleva a un argumento deductivo. En la argumentación inductiva, extrae conclusiones a partir de determinadas observaciones y experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de esta observación y luego generalizan. Obtienen una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. Básicamente, la argumentación inductiva consiste en suponer las premisas para generar argumentos que sirven para apoyar la conclusión. De este modo, es probable y no seguro que las conclusiones sean ciertas. En este caso, la validez de la conclusión proviene de la capacidad de inducción de la persona que hace las premisas. La argumentación inductiva es débil, puesto que los resultados ofrecidos por esta son aceptables, pero no conclusivos. En este sentido, pondremos otro ejemplo, que con una primera premisa que dice: ayer hubo un bloqueo en la autopista del Sol. En una segunda premisa nos indica: hoy hay un bloqueo en la autopista del Sol. Entonces, la conclusión inductiva es: en la autopista del Sol suele haber muchos bloqueos. La argumentación abductiva, partiendo de una afirmación o de un hecho, permite extraer una hipótesis. El razonamiento que se usa en estos argumentos es el silogismo, que usa dos enunciados o premisas de las cuales se extrae una conclusión. Considera que la primera premisa es como cierta y la segunda premisa solo es probable. A partir de ambas se elabora una conclusión como resultado lógico por abducción de las premisas anteriores. Una semejanza entre la argumentación abductiva y la argumentación inductiva es que ambas pueden producir resultados erróneos. Sin embargo, no siempre se usan premisas verdaderas y, en consecuencia, la conclusión a veces no lo es. En el ejemplo de la argumentación abductiva, tenemos como una primera premisa: el deporte es practicado por muchos jóvenes en sus tiempos libres. La segunda premisa es: muchos jóvenes tienen tiempo libre. Y una conclusión es: los jóvenes, y me refiero a una conclusión abductiva, es: los jóvenes con tiempo libre practican deporte. El riesgo con este tipo de razonamiento radica en que se toman como certeras las premisas y de ahí se extraen conclusiones. Sin embargo, sabemos que no todos los jóvenes con tiempo libre practican deporte, por lo que se puede llegar a una conclusión errónea. Por eso es importante confirmar que las premisas sean correctas para llegar a conclusiones adecuadas. El argumento aductivo
que se presenta es la explicación más lógica para la conclusión que se observa. Sin embargo, esto no quiere decir que el argumento sea acertado. En la argumentación por analogía, este tipo de argumentación surge a la luz de otra evidencia que se asemeja. Puede producir conclusiones más o menos lógicas. Un argumento analógico o argumento comparativo es un tipo de argumentación inductiva en la que se usan similitudes percibidas para explicar otras similitudes que aún no se han podido observar. No todas las analogías son argumentos. Sin embargo, son usualmente utilizados para ilustrar una creencia dentro de un discurso. El argumento analógico se construye bajo la premisa de que todos los elementos comparados tienen algo en común. Esto no quiere decir que pueda abarcar la totalidad de los elementos, pero sí puede establecer semejanzas entre algunas propiedades de ellos. Por esta razón, los argumentos analógicos también se les denomina argumentos comparativos, ya que se valen del razonamiento de situaciones anteriores o parecidas relativa a realizar comparaciones entre elementos que comparten una o varias características. Así como todos los argumentos analógicos tienen una estructura, hablan de la misma propiedad o propiedades de uno o varios elementos. Su veracidad, falsedad, puede ser apelable, ya que su validez siempre es relativa y dependerá de la lógica de quienes establecen y evalúan. Por ejemplo, en una primera premisa, José, Andrés y Pablo son hermanos. En una segunda premisa, tenemos que José y Andrés son abogados honestos. Y una conclusión puede ser, entonces, como Pablo recientemente se graduó de abogado, es probable que también sea honesto. Es una orientación analógica, una idea analógica. Las premisas y la conclusión son silogismo. Se llama silogismo a una forma de razonamiento lógico deductivo, cuya estructura fija consta de dos proposiciones distintas actuando como premisas y una tercera como conclusión del razonamiento. A las dos primeras se les conoce como premisa mayor o universal y premisa menor o particular, respectivamente. El silogismo tiene lugar siempre en los mismos tres pasos. Se parte en una primer premisa o premisa mayor. Se supone una afirmación general o universal de carácter amplio. Luego de una segunda premisa o premisa menor de índole particular, específica respecto de una realidad puntual que deseamos contrastar con la premisa mayor y así obtener finalmente una conclusión. Nos dice Carbonell que para la argumentación con reglas, el método tradicionalmente usado es el de subsunción, que consiste en la forma de silogismo deductivo, de corte clásico donde existe una premisa mayor, una premisa menor y una consecuencia o conclusión lógica. Aquí, por ejemplo, un silogismo jurídico, el que nos dicen una premisa mayor, que es la norma. El que robe será penado. El hecho o premisa menor es Juan ha robado. La conclusión sería entonces Juan será penado. Esa es una consideración del silogismo clásico, considerando una premisa mayor, una premisa menor y una consecuencia o conclusión.
En un segundo ejemplo, por ejemplo, como premisa mayor tenemos que un contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede constar de una o varias personas. Eso es como una premisa mayor. La premisa menor puede ser, Enrique y Roberto tienen una empresa constructora. Constituyen un contrato con el Ayuntamiento de Chilpancingo para realizar una obra pública consistente en un puente peatonal con un determinado costo. En el contrato, la constructora se compromete con el Ayuntamiento a terminarlo y entregarlo en determinado tiempo. A su vez, el Ayuntamiento se compromete con la constructora a pagarle una determinada suma de dinero como finiquito. A causa del incumplimiento de pago la constructora demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa el cumplimiento de dicho contrato a través del pago del finiquito y la correspondiente pena convencional. En una conclusión, el Tribunal de Justicia Administrativa, con base en las pruebas aportadas por la constructora y evidentemente por la contraparte, decreta en la resolución el contrato y condena al ayuntamiento al pago del finiquito y la correspondiente pena convencional. Este es un ejemplo de un silogismo clásico en el que concluimos con una resolución, que es algo que nosotros como juzgadores regularmente hacemos día a día en nuestras actividades. Argumentar en el derecho se da en muchas instancias sociales y en instancias de gobierno, tanto en la aplicación como en la producción del derecho. Sin embargo, señala Tienza que el hecho que se atribuye una especial importancia a la argumentación judicial es la motivación de las sentencias. Se debe básicamente a que los jueces, a diferencia de los legisladores, e indirectamente los órganos superiores de la administración, no son elegidos democráticamente. La legitimidad de su poder no depende de su origen, sino exclusivamente de su ejecución, de las razones que puedan aducir para justificar sus decisiones. Esa es la importancia del juez, sin haber sido elegido democráticamente, cómo define situaciones de vital trascendencia para las personas, para las partes. En el derecho importan los valores formales, que es la previsibilidad de decisiones y la seguridad jurídica. También los valores materiales, como la verdad y la justicia. Y los valores políticos, como la aceptabilidad y el consenso. Para finalizar, me permito enfatizar en la medular importancia que tiene tanto la interpretación como la argumentación jurídica para quienes ejercemos las actividades en el ámbito del derecho. Resulta trascendental ser asertivos en las consideraciones y determinaciones que se toman. Se debe ser cuidadoso al aplicar correctamente la normatividad diversa, así como para actuar de manera más justa y equitativa. Les agradezco mucho su tiempo. Espero haber sido claro y haber podido explicar de manera sencilla. Muchas gracias. Muy bien. Pues en realidad nos has dado un buen repaso, como lo has dicho, claro, sencillo, con ejemplos muy objetivos sobre lo que se ha estudiado sobre la argumentación y la interpretación jurídica. Nos remontaste a las época en que Robert Alexis, que es el precursor de esta doctrina de la argumentación allá a mediados del siglo pasado, donde teníamos como materia de estudio las doctrinas que explican la existencia del derecho
y analizábamos la doctrina jus naturalista, la jus positivista, la del realismo sociológico y finalmente surge la argumentación jurídica como una manera de explicar la actuación de los jueces a través de hacer valer ahora los principios constitucionales en la interpretación y aplicación de la ley. Recordemos que se cambió aquella concepción del juez de la ley que se tenía conceptuado como es la boca que dice la ley, por el juez de las garantías, de los principios. Y hoy nos has dado una gran explicación de lo que es la forma de esa argumentación, pero también la teoría de la interpretación a través de sus diversos métodos. Ha sido una exposición muy amplia, muy clara, y yo agradezco y creo que toda la audiencia, todos los compañeros estamos muy satisfechos de haberte escuchado esta mañana. Muchas gracias, magistrado Héctor, por esta gran aportación. De momento sería la explicación, el resumen que podría ser de tan amplia explicación y clara que nos has dado. Muchas gracias, magistrada. Sí. No sé si la magistrada Olimpia vaya a hacer alguna otra intervención. ¿No hubo preguntas, magistrada Vicky, al magistrado? No tengo registrado aquí en mi chat porque no me llegan realmente. Está bien. No. Bueno. Está muy bien. Realmente este tema ha sido abordado, como ha señalado la magistrada Virginia López Valencia, con mucha claridad. Seguramente por ello no hay preguntas de nuestros compañeros. Como se ha señalado, pues es un tema complejo, es un tema de uso cotidiano para la función jurisdiccional. La función que realizamos requiere de una adecuada interpretación de la norma y de una asertiva argumentación. Yo felicito al magistrado Héctor Flores Piedra por esta disertación tan relevante para todos nuestros compañeros y para nosotros como magistrados. Es un tema que debemos mantener constantemente en estudio y como ha señalado nuestro excelente ponente de hoy, todos los días la Corte está sacando interpretaciones. No es nada fácil interpretar, son temas con profundo contenido, yo diría, filosófico, pero con una extraordinaria necesidad de volver pragmática la interpretación y la argumentación. Nada fácil volverlo filosófico a la tarea de la práctica cotidiana con asertividad. Muchas gracias, magistrado Héctor Flores Piedra. Muchas gracias, magistrada compañera de pleno, Virginia López Valencia. Y yo invito a todos mis compañeros magistrados, a todos mis compañeros abogados y el personal en general, que yo con mucho gusto veo y te digo, magistrado, que nos han dado seguimiento nuestro personal, porque he estado también viendo el YouTube y los compañeros te mandan felicitaciones por tu excelente disertación. Y bueno, nos vemos el próximo 24 con la conferencia siguiente de este mes de julio, en la que estará el magistrado Víctor Arellano, magistrado de Sala Regional Ciudad Altamirano. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo 24. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.